espero que estén todos muy bien. En la receta de hoy les voy a mostrar un pastel de Pascuas, que realmente es un pastel que por la sencillez para hacerlo y por la rica presentación que queda y lo rico que es el pastel, lo podemos comer en cualquier momento del año. Un pastel súper tierno. A diferencia de cualquier torta, este pastel lleva lleva levadura de cerveza y, como pueden ver, tiene una miga que se deshace, una miga súper tierna, se deshace sola, queda relleno de chocolate. Bueno, esta es la receta que les voy a mostrar hoy, muy fácil de hacer para festejar el domingo nuestras Pascuas, si es que no quieren comprar o hacer una rosca casera. Así que, para los que no me conocen, yo soy Rubén, esto es Trío y Artesano. Hoy toca pastel de Pascuas y vamos a la receta. El primer paso que vamos a hacer para hacer esta torta de Pascua es preparar un fermento. Voy a poner 100 centímetros cúbicos de leche, que puede ser leche tibia o leche temperatura ambiente, dependiendo el clima que tengamos donde estamos y lo apurado que estemos para hacer la torta. Le voy a poner una cucharada de azúcar, que la saco de los 100 gramos de azúcar que voy a utilizar, y voy a poner una cucharada bastante abundante de la harina que voy a utilizar. A esto le voy a agregar una cucharada o 7 gramos de levadura seca en polvo. Todo esto lo voy a mezclar. Una vez que esté bien mezclado, lo tapo y voy a esperar 10 o 15 minutos a que el fermento empiece a trabajar y estar seguros de que la levadura funciona. Una vez que la levadura ya hizo su trabajo, vemos que funciona, la dejamos a un lado y vamos a empezar a preparar la masa. En un bol voy a poner 350 gramos de harina todo uso tamizada, a la que le saqué la cucharada que preparé el fermento. A esto le voy a agregar 100 gramos de azúcar menos la cucharada que le puse al fermento. Le voy a poner dos huevos medianos, la ralladura de una naranja y el jugo de una naranja. Si ustedes quieren, pueden utilizar la esencia de panettone que le nombro en todos los videos. Yo en este caso quise cambiar un poquito, y para aquellos que no tienen la esencia de panettone, les voy a poner el fermento y vamos a empezar a preparar esta masa. Nos va a quedar una masa suave, muy esponjosa. Esta torta tiene muchas características parecidas al panettone que comemos en Navidad, solo que es una torta que en muchos lugares comen en Pascua, una torta de origen europeo. Y cuando ya tenemos la masa casi formada, le voy a agregar 50 gramos de manteca pomada. Al final del video y en la descripción van a encontrar toda la receta completa con sus indicaciones. Y mientras vamos viendo el video, ven el paso a paso. Después de trabajar unos minutos con la espátula, formando la masa, nos queda así pegajosa pero tierna. Entonces la vamos a dejar descansar por unos
40-45 minutos hasta que duplique su volumen. La masa duplicó su volumen, así que ahora lo que vamos a hacer es desgasificarla. Recordemos que es una masa tierna, entonces probablemente se quiera pegar un poquito a la superficie. Vamos a tratar de ponerle la menor cantidad posible de harina y la vamos a estirar. La estiramos hasta tener una masa aproximadamente de entre medio centímetro, 1 centímetro, y formamos un rectángulo de unos 25-30 centímetros por 40 o 50 de largo. Yo acá tengo 60 gramos de manteca pomada que vamos a usarla para pintar la masa. Una vez que cubrimos bien la masa con manteca, nos guardamos un poquito de la manteca, la reservamos para después. Y ahora lo que voy a hacer, con un colador y una cucharada abundante de cacao en polvo amargo, vamos a cubrir toda la superficie. Una vez que hice esto, vamos a visualizar la masa en 4, lo vamos a doblar hasta llegar a la mitad. No vamos a enrollar, sino a doblar hasta llegar a la mitad, y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Una vez que hicimos esto, presionamos un poquito y con el resto de la manteca que nos quedó vamos a pintar uno de los lados. Una vez que pintamos, repetimos la operación con cacao, y una vez que hicimos eso, cerramos. Les repito, ¿no? Una vez que armamos la masa de esta manera, lo que voy a hacer es con una espátula, de manera suave, voy a ir cortando por la mitad. No voy a llegar hasta el final, voy a dejar un pedacito sin cortar. Y lo que voy a hacer es enredar la masa, una para un lado, otra para el otro. Un molde de 20 centímetros enmantecado. No la voy a poner tan pegada a los bordes porque le voy a dejar espacio para que crezca. Así como la puse, la voy a cubrir, la voy a dejar leudar hasta que duplique su volumen y después la llevamos al horno. La torta ya leudó, lo que voy a hacer es pintarla un poquito con huevo en las partes blancas. El horno está precalentado a 350 grados y ahí la voy a poner por unos 35-40 minutos hasta que esté dorada y cocida. Cuando la saque les cuento cuánto tiempo estuvo.
Acabo de sacar la torta del horno, estuvo exactamente 35 minutos a 350 grados Fahrenheit, unos 170 grados Celsius. Y ahora lo que voy a hacer, tengo un poquito de almíbar hecho con una cucharada de naranja y 2 cucharadas de agua, y con esto voy a pintar esta torta en caliente con el almíbar frío, y después la voy a dejar que se enfríe totalmente para desmoldarla y terminar de presentarla. Bien amigos, este es el resultado final de nuestra torta de Pascuas, una torta que podemos comer en cualquier día del año. Súper esponjosa, alta, muy tierna y con un sabor a naranja y chocolate muy bueno. Como presentación final le ponemos un poquito de azúcar glass por arriba. Y así es como la presentamos. Esta ha sido nuestra receta de hoy. Espero que les haya gustado, que se animen a hacerla. Para aquellos que no quieren comprar o hacer una rosca de Pascua tradicional, esta es una muy buena alternativa. Espero que les haya gustado la receta, que les haya gustado el video. Gracias por apoyarnos en el canal y será hasta el próximo video. Que estén todos muy bien y felices Pascuas.